Desde una hermosa playa de piedra blanca con mujeres en bikini, les doy la bienvenida a otro país de Medio Oriente, que ustedes podrán pensar, no, pero si es bikini, obviamente no es Medio Oriente. Y sí, viajeros, estoy nada más y nada menos que en el Líbano. Y es que yo he tenido la oportunidad de, en este viaje, visitar Irak, Irán, Siria y ahora el Líbano, pero también antes he tenido la oportunidad de visitar los Emiratos Árabes y Egipto. Y ninguno de todos los países que mencioné anteriormente tienen una pizca de parecido con este. Yo estoy totalmente sorprendido y llegué anoche. Hoy llevo 2 horas recorriendo este país, que es muy pequeño, por cierto, así que en pocos minutos uno puede estar del mar a la montaña, a la ciudad. Se puede hacer de todo y eso es lo que voy a tratar de hacer. No tenía pensado venir a este país, por eso solamente voy a estar 2 días, pero le voy a dar una buena probadita, ya que seguidores venezolanos me contactaron que viven acá y me dijeron, mira, yo te voy a llevar a recorrer lo mejor de mi país en el menor tiempo posible, porque bueno, son comunidades libanesas que se mudaron a Venezuela hace mucho tiempo y por la situación en Venezuela pues volvieron al Líbano. Así que prepárense, viajeros, y acompáñenme en este recorrido por este pequeñito país de Medio Oriente. Conozcan a Cristel, ella es una loca de viaje. ¿Cómo estás, Cristel? Chévere, ¿tú cómo estás, Emanuel? Feliz de tenerte aquí en el Líbano. Gracias de verdad por escribirme y por animarte a darnos este recorrido. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá en el Líbano? Pero ya llevamos casi 15 años aquí en el Líbano. Pero yo soy nacida en Venezuela y mis papás son libaneses. ¿Y qué los motivó a venirse al Líbano después de, bueno, desde hace 15 años? Bueno, la situación ya en Venezuela estaba un poco mal, ya estaba peligroso y mi papá decidió cerrar todo allá y mudarnos al Líbano porque él tiene familia libanesa, entonces era la mejor opción para estar aquí. Bueno, bello. Mientras estemos recorriendo este país te voy a hacer más preguntas de cómo es la vida acá, así que prepárate. Claro que sí, prepárense para todo lo que viene, se van a sorprender. Ajá. Ustedes saben que como en la mayoría de países musulmanes se saluda pues con Salam Aleikum, pero acá en el Líbano gran parte de la población es cristiana y me dicen que antes de cristianos o antes de musulmanes son libaneses, entonces se saluda diferente, se saluda en 3 idiomas. ¿Me puedes explicar eso, Cristel? Sí, bueno, básicamente decimos Hi, Kifak, Sabah, o sea, significa hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Y tenemos la mezcla de inglés, francés y árabe. ¿Porque Kifak es en árabe o en Kifak francés? es en árabe, Ah, ok. Entonces sería inglés, árabe y francés. Ah. Y bueno, es una mezcla de todas las culturas que tenemos aquí en el Líbano. Y eso es creo que la belleza de este país. Porque hubo mucha influencia francesa. Teníamos muchísima influencia francesa, incluso es el segundo idioma del Líbano. Ah, entonces es un idioma súper fuerte y es una influencia muy fuerte. ¿Y el inglés qué tal? ¿Lo hablan también? El inglés también, pero no tanto como el francés. Te sorprenderías de la cantidad que tenemos de influencia francesa. Qué brutal. Sí. Bueno, seguimos recorriendo. Miren esto qué interesante. Bueno, ustedes saben que este es un país en donde se hace mucho turismo religioso y estamos afuera de una iglesia que se llama Nossa Senhora da Penha. Sí, como lo están suponiendo, es en portugués. Y es porque en Brasil es donde más libaneses hay en el mundo, inclusive más que en el mismo Líbano. ¿Pueden creer eso? Hay como 8 millones de libaneses en Brasil, mientras que acá en el Líbano hay solo unos 6 millones de habitantes. Y creo que en esa cifra están incluidos algunos sirios y algunos palestinos que han tenido que, bueno, venirse acá por las guerras en sus países. Así que uno entra, miren qué bonito la cantidad de florecitas que hay en todos lados. Por allá tenemos a Jesús y por acá tenemos la capillita en donde también tenemos la imagen de San Charbel, que es bueno, uno de los santos principales del Líbano. Y allá está la Virgen, Jesús, qué bonito.
salir de un museo de fósiles que me sorprendió demasiado, porque hay piedras que recolectaban de las montañas de acá del Líbano y luego las cortaban como a la mitad y se veían pues los tiburones, las mantarrayas, los pulpos. Pero impresionante que estas piedras, bueno, estos fósiles tengan tanto tiempo y estén tan bien conservados hoy en día. También vendían souvenirs de piecitas como más chiquitas y tal, pero me parece maravilloso que haya este lugar acá. Tanta historia que tiene este país. Esta imagen puede ejemplificar un poco de cómo se encontraban estos fósiles. Ahí iban martillando y luego las piedras tenían como la figurita de los pececitos que quedaron ahí, bueno, petrificados por siempre. Están estos kiosquitos ambulantes que en árabe se llaman nawilne y en español la traducción literal es como pásamelo. Entonces, sin uno bajarse del carro, ellos vienen y te atienden acá, te traen el agüita, el café, la chuchería. Así que pásamelo pues. Cris, ¿a dónde me trajiste ahora? Te traje el mejor lugar de dulces árabes en el mundo, no solo en el Líbano, en el mundo. Ok. Entonces vamos a probar unas cositas que creo que te van a encantar y vamos a ir a la cocina para que veas todo el proceso y probar también unos platos típicos de esta parte del Líbano, que es una ciudad súper conocida por su gastronomía. ¿Cómo se llama? El Haleb. Llegó uno de los momentos que más me disfruto de viajar y es probar la comida típica, además de que ustedes saben que yo soy demasiado fan de la comida árabe. Ahorita vamos a probar como una variación de mi plato favorito. Si vieron la serie de Siria, sabrán que es el guarane o las hojas de parra, las hojas de uva. Acá también hacen una versión que se llama malfouf con las hojas de repollo, pero básicamente el concepto es igual. Agarrar la hoja y la rellenan adentro con arroz y carne y luego la hierven con sal de limón y con especias. Eso queda es divino. Vamos a probar el malfouf. Mírenlo acá. Un rollito. Qué bueno está. Y adicionalmente, miren, pedacitos de carne. Pero miren la suavidad de esto. O sea, con el tenedor se deshace. Yo creo que podría dedicarme a hacer solo videos de comida porque de verdad, qué divino. Ustedes no saben todo lo que disfruto probar la comida típica. Otra cosa que nos acaba de llegar es como unas pizzas de carne árabes que son súper tradicionales. Y acá tenemos las dos versiones. Esta es la más tradicional, que es como con una masita de trigo normal. Y esta es como un hojaldre. No sé si sienten ya lo crujiente que está acá. Y lo más interesante que hace a esta pizzita de carne es que se complementa con una salsita de granada. Mírenla acá, vamos a echársela. Y esto se come con las manos, me imagino. O con cubierto. Bueno, vamos a probarla así.
Mmm. Mmm. Qué buena está. Y la cantidad de carne que tiene es considerable, está muy buena. Ahora voy a probar la de hojaldre. Por supuesto, más salsita de granada. Y vamos a ver. Miren esta delicia. Esto está 10 de 10. Cristel, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un plato que se llama fate. Usualmente tiene muchas versiones. Tenemos de berenjena, de garbanzo, de sardinas, de camarones y bueno, lo puedes modificar a lo que quieras. Pero este en específico es de berenjena y es un plato que consiste de yogur, piñones, aceite, ajo y obviamente berenjena, lo más importante. Así que pruébanos y avísanos qué tal. Esto se ve, o sea, ya tengo la boca hecha agua, pero... No, vale. Como yo no había probado esto antes en mi vida. Es un plato que no todo el mundo conoce. Les digo que vengo de familia árabe y todo lo que ven aquí yo ya lo he probado, que si las pizzas, que si el guarane, que si el malfou, el kibbeh. Esto yo nunca lo había probado. O sea, todas las cremas, el hummus, el baba ganoush, el muhammara, eso ya lo había probado, hasta las hago y ricas. Pero esto, fate, me dijiste. Fate, correcto. No, Dios mío. Y lo puedes acompañar con un poquito de pan, así bueno, como vamos. un dip, y Ok. queda divino. Vamos a ver con un pedacito de pan, ¿qué tal? Vamos a hacer ahí como un mini sanduichito aquí. Fate, pancito y para adentro. Qué bueno está, tiene como salsita de tomate, pareciera, el yogur, la berenjena está muy presente. No, qué rico. Buen Ya saben, provecho. si vienen al Líbano, si van a un restaurante libanés, pidan el fate que top. Como quien no lo quería, miren lo que llegó, el guarane. Este es mi plato favorito de todo el mundo, no solamente en la comida árabe, sino de todo el mundo. Y nos habían dicho que no había cuando llegamos. Yo no sé si fue que lo prepararon en este instante, pero está bastante calientico. Y mientras comíamos todo lo demás, miren, llegaron con el guarane. Sencillito, hojitas de uva con arroz y carne molida por dentro, pero con especias, con sal de limón. Y una particularidad, y lo que lo hace mi plato favorito, y aquí voy a decepcionar a algunos árabes de la cocina tradicional, es que, como ven, acá le ponen carne de cordero. También lo hacen con carne de vaca. En mi casa, la carne que lleva adentro lo ponen con carne de vaca, pero le ponen capas de chuleta de cerdo. No es muy común que en los países árabes, especialmente en mayorías musulmanas, porque acá que hay gran parte de comunidad cristiana, coman cerdo, pero bueno, en Venezuela saben que se come muchísimo cerdo y yo no sé si esto es una receta adaptada de mi familia o es que los árabes que se mudaron a Venezuela lo empezaron a hacer así, pero es como mi forma favorita de comerme el guarane. Ahora sí, basta de hablar y a probar. Buen provecho. Gracias. Wow. Está demasiado bueno. Y miren esta carnita con mucha grasita, porque eso es lo que le da el sabor al guarane. No, vale. Uf, qué bueno está esto. Carnita, guarane, pan. No nos quieren dar la cuenta, nos están invitando. Pero trajeron demasiada comida. Demasiada comida. Pero esta es la amabilidad y la generosidad de los libaneses. Así que, sí. Shukran, shukran. Yo les digo que esto creo que me ha pasado mucho en varios países de Medio Oriente y no solo es que si una señora en su casita, en la mitad de un pueblo que te comparte su comida o lo que sea, es hasta un restaurante con tanta historia como este, tiene desde 1800 y pico, o sea, casi 200 años diría yo, y vienen, obviamente también agradecen que uno esté mostrando su lugar, pero no te dejan pagar, o sea, ni que tú insistas como insistas, te dejan pagar.
Y no solamente los restaurantes, estos de aquí tampoco me están dejando pagar absolutamente nada. Pero si tú eres nuestro invitado, no podemos. No, pero es que eso no me gusta, a mí no me gusta, de verdad. A mí no me gusta que me inviten, pero de verdad lo agradezco muchísimo, de verdad lo valoro y lo agradezco, gracias. Y obviamente no podíamos dejar de deleitar los dulces árabes. Miren la cantidad que me trajeron. Yo no sé si me voy a poder comer todo esto. Y esto es una degustación. Obviamente las porciones, por ejemplo este que es el kunefe, uno de los más tradicionales de acá, es del tamaño del plato entero. Pero bueno, me trajeron aquí un poquito para probar. Esto es como una masita dulcita que le ponen por encima pistacho y adentro lleva o un queso o una natilla que se llama ashta y esa natilla, bueno, es como la más famosa aquí de Trípoli. Qué bueno, porque no es tan empalagante. Ah, mira, y hay que echarle este sirope. Ah, mira, con razón. Uno tiene que echarle este siropcito. Bueno, se lo va a echar todo, ya que vamos a hacer. Vamos a ver qué tal ahora sabe con el sirope. Siropcito de azúcar, pues. Cambió la cosa. Se puso más dulcito, obvio. Cambia. Pero, no, está igual espectacular. Vamos a probar ahora este que tiene un poco de pistacho. Bueno, un poco bastante de pistacho. Me gustó más este de pistacho que el tradicional. Tiene un sabor como un poco más intenso. Ay, no sé ni qué probar. Vamos a ver con un baklava bastante tradicional. Aquí me dicen que a diferencia de en Turquía le echan miel como a los baklavas cuando lo hacen, mientras que acá le echan un sirope de azúcar. Me dijo el muchacho, no te puedo decir que es el más saludable, lo que sí es un poco más ligero, no es tan dulce como en Turquía. Así que vamos a ver. Y en efecto, está divino, no es tan dulce, pero bueno, nada saludable, obviamente. Vamos a ver qué tal está esto. Esto fue justo lo que estábamos viendo que nos estaban armando allá adentro. Todo está demasiado bueno y yo no sé si me vaya a poder terminar todo esto, porque además me están viendo con cara de todavía falta probar muchas cosas, pero me encanta. Amo la gastronomía árabe y creo que es momento de seguir recorriendo Líbano. Miren este lugar, el paraíso de las argilas. O sea, miren la cantidad de argila. Hello. Wow. Este es el Disney de los árabes. Nos pusimos a patear calle acá en Trípoli para bajar la comida y ver un poquito cómo es la vida, cómo es la dinámica. Me cuentan que esta ciudad o este pueblito, pues Trípoli, es como el más ajetreado, es en su mayoría musulmán, en donde más se consiguen así mercaditos callejeros, vendedores ambulantes, pero está interesante, se pueden encontrar unas buenas piezas de Louis Vuitton por 5 dolitas o algo así. También el jojotico con limón, pantaloncitos, bolsos, mire que si el Prada, las medias, de todo. Mira, Prato. Aquí no venden Prada, aquí venden Prato. Ya son varias las tiendas de oro que he visto acá. Y es que me habían dicho que el oro es más económico en el Líbano que prácticamente en cualquier otro país del mundo. Y corríjanme si me equivoco aquí abajo en los comentarios. Gracias a Dios, Valerie no vino a este viaje porque si no hubiésemos vuelto con los saldos negativos. No, mentira. Me hubiese encantado que viniera. Pero bueno, vamos a ver si le conseguimos algo bueno, bonito, barato, hermano. Chris, en pocas palabras, ¿cómo me describirías la vida en el Líbano?
Bueno, la vida en el Líbano en verdad es una vida muy relajada, es una vida muy fácil porque tienes todos los servicios, o sea, todo te llega súper rápido, la gente es muy amable, o sea, la gente siempre está para ayudarte, puedes hacer mil cosas o sea, en un día puedes pasar por como 10 ciudades. Entonces esto también es algo bello del Líbano, tienes lo mejor que es la parte de la playa y al mismo tiempo a media hora tienes una montaña donde puedes esquiar. Entonces, o sea, esta libertad, esta diversidad que tenemos no existe en ninguna parte del mundo y es algo que en verdad nos orgullece mucho en este país. Y bueno, obviamente la mezcla de culturas, la mezcla de gente, la comida, obviamente todo. Y bueno, no sé, o sea, lo describiría en el mejor país del mundo, yo creo. Yo leí que le decían el París del Medio Oriente, pero tú también me dijiste que le decían la Suiza del Medio Oriente. Correcto. ¿Por qué crees que lleva ese apodo? Claro, bueno, por nuestra modernidad y en verdad por, como te dije, la diversidad de culturas. Entonces tenemos muchísimos cristianos, pero también tenemos muchísimos musulmanes. Pero esta mezcla, esta combinación hace que el país sea súper desarrollado, súper civilizado y súper moderno. Entonces por eso que lo llaman The Suiza of the Middle East. Y es que sí, la diversidad cultural y religiosa es tan grande que se encuentran presentes hoy en día 18 sectas religiosas en este país. De hecho, está escrito en la Constitución que el presidente debe ser cristiano maronita. El primer ministro debe ser musulmán sunita. Y luego el jefe del parlamento debe ser musulmán chiita. Así como que hay un consenso entre lo que en nuestros países serían los diferentes partidos políticos. Acá obviamente la religión influencia mucho a la política y para que todos se pongan de acuerdo, para que todos tengan un voto, para que todos tengan un poquito de opinión, ahí están los tres principales. Pero si me preguntan, y las otras 15 sectas después de las tres que les acabo de mencionar, ellos también tienen cargos en el gobierno, pero bueno, cargos menores también porque son minorías religiosas en el país, pero para que se les tome en cuenta pues su opinión. ¡Wow! Un baño turco desde 1023, o sea, hace más de 1000 años. ¡Hola! Miren qué crack este señor. Como lanza las toallas o qué sé yo. Yes. Ya les hemos mostrado esta experiencia cuando estuvimos en Turquía, pero básicamente uno se sienta y se relaja mientras viene otra persona y te baña, pero que te restriegan, o sea, que te quitan. Yo creo que toda la capa de grasa natural que tiene la piel, bueno, te la quitan por completo. Y es un poco intenso el baño, pero es una experiencia diferente, divertida. Aquí nos dejaron entrar a lo que es el baño turco como tal. Miren, ahí te acuestan, te hacen masaje, luego te sientas por acá y con ese todo de agua y esa poncherita te lanzan el agua pero durísimo y luego te van restregando. Miren qué bonito esta parte de aquí arriba y todo este baño tiene como un vapor que viene desde el piso y es como, digamos así, un sauna de vapor. Miren, acá mismo te sientas. Yo creo que la cámara ya se va a empañar en cualquier momento. Y había como una estación para cada persona. Y en el mismo baño pueden estar bañando a 10, 15 personas al mismo tiempo. Miren esto que cómico. El señor vende café con azúcar y sin azúcar. Pero uno es extremadamente dulce y el otro, bueno, obviamente no tiene azúcar. Entonces te pregunta si lo quiere dulce, medio dulce o sin azúcar. Y si lo pides medio dulce, lo que hace es mezclar la mitad de cada uno. Como en este caso. Mira, ahí está, medio dulce. Un poco del amargo y un poco del dulce. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Bueno, esto no está amargo, está lo siguiente. O sea, es como un poquito de café en el amargor y no un poquito de amargor en el café. Y acá miren los calamares, los pescaditos, más pescados por acá.
A 50 metros en el otro pasillo estábamos en el mercado del oro. Que por cierto, un dato curioso es que la mayoría del oro del Líbano es 21 quilates, no 18 o 24 como yo lo conocía antes, sino 21. Y aquí, bueno, miren, fruta, verdura, carne, pescado. Acá sí se come más carne de vaca, por supuesto carne de cordero, la que más se come. E incluso me dicen que se puede conseguir cerdo en algunos lugares, no en este barrio que es musulmán, pero sí en Beirut, pues. Los camaroncitos, la sardinita, el salmón. Por aquí tienen el pancito árabe. Podemos seguir. Me siento como en Katia. Hay motos viniendo para acá, motos yendo para allá. Ahorita un chamo estaba haciendo caballito por ahí. Miren, carros, personas, literal. Mira, 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 mira. Ahí está haciendo caballito. Cónchale, esto está bastante exótico para ser un área musulmán específicamente, pero bueno, en las casas se vale de todo. En las calles es que en esta religión tiene que estar bastante tapado. Esto es como un pancito con queso, ¿verdad? Con sésamo. Con queso y sésamo, y tiene ahí una parrillita de carbón. Un poquito los carbones para que agarre calor. Y por supuesto tiene como una tapita que sirve de plancha para aplastarlo. Cris, ¿a dónde nos vinimos ahorita? Ahorita estamos en Batroun, que es una ciudad costera. Es muy conocida por sus playas, por sus restaurantes, por esta autenticidad. O sea, las calles son súper viejas, pero al mismo tiempo muy mantenidas, y entonces tienen como que ese toque moderno, conocido por el shopping, por la comida, las playas y los beach resorts. Y ahorita está súper de moda para las rumbas también. Sí, bueno, esta es una de las ciudades que ahorita está súper de moda, entonces todo el mundo quiere venir a Batroun. Tienen un pocotón de guest houses, muchísimas actividades, muchísimos restaurantes, y bueno, ahorita todo el mundo quiere invertir en Batroun porque tienes lo mejor de todo, tienes la playa y tienes la montaña a 15 minutos de distancia, entonces a la gente le está encantando ese tema. Hablando de inversión, Cris, háblame un poquito de la economía del país. ¿Cuánto es un salario mínimo? ¿Cuánto dinero se necesita para vivir bien? Es Claro. fácil que una persona que ya quizás con un trabajo sin estudios pueda, no sé, mantener una familia, etcétera. Claro, claro. Bueno, el salario mínimo ahorita es aproximadamente 300 a 400 dólares, y son trabajos de, vamos a llamarlos blue collar, más o menos, y bueno, todo empieza a subir dependiendo del grado que tienen, la experiencia que tienen y, bueno, los estudios, obviamente, y la experiencia, como ya mencioné, y pueden seguir subiendo hasta como 1.500, 2.000 dólares. Entonces, por eso que hay mucha gente que se ha ido del Líbano, porque obviamente no puede crear, o no puede hacer una familia, no puede invertir mucho si no tiene un pie afuera o algún como un source de afuera. Entonces, la gente le gusta tener como un pie aquí y un pie afuera por la inestabilidad que hay en el país. ¿Y más o menos cuánto dinero se necesita para vivir? ¿Cuánto cuesta una renta en Beirut, por ejemplo? Bueno, aproximadamente entre 1.000 y 2.000 dólares. Ok, Sí, o sea por que mes. con un sueldo mínimo no se puede vivir en puedes, Beirut. Es muy difícil. Claro. Exacto. Ahorita poco a poco, bueno, ya está mejorando la situación, ya tenemos presidente, que es algo que no teníamos por como 3 años. Ok. Y entonces esto está llamando también a muchas iniciativas de afuera que están invirtiendo mucho en el país y que van a empezar a dar créditos, loans. Entonces eso va a ayudar al banco, va a ayudar al real estate, o sea, todo lo que tenga que ver con real estate. Inversión inmobiliaria, sí. Inversión inmobiliaria. Bueno, ya que estamos en medio de una graduación. Yo pensé que era una boda, pero es una Sí, yo graduación. también. Bueno, que nos inviten a la fiesta. ¿Será que ponen tequeños en esa fiesta? Lo dudo, pero kipe sí vas a encontrar, shawarma también. Ajá, Cris, seguimos hablando del dinero. Más o menos cuánto uno podría gastar en una renta quizás fuera de Beirut.
En una renta fuera de Beirut ya pueden bajar un poquito más a $800 aproximadamente, pero casi para un cuarto. Okay. Entonces igual sigue siendo súper difícil. Una cosa que necesitas saber del Líbano es que mucha gente tienen casas de los abuelos, de los papás, y esto todo se queda dentro de la familia. Entonces eso ayuda mucho a las personas que todavía no tienen casa, pero la familia sí tiene. Entonces, okay. claro. ¿Y en comida más o menos cuánto se gastaría? En comida, bueno, supermercado, yo creo que puedes sobrevivir bien con unos $400 al mes en solo supermercado. Puede ser un poquito menos, claro, quitando algunas cosas lujosas. Y para restaurantes y cosas así, ya necesitas subir un poquito más el presupuesto, pero puedes gastar aproximadamente $600 a $800 en restaurantes y bares nada más. Cris, y ahorita me mencionaste algo de que tenían 3 años sin un presidente. ¿Me puedes explicar un poquito más de eso? Correcto, claro, como la situación del país estaba un poco mal, aquí el presidente se escoge por el Parlamento. Entonces el Parlamento tiene que llegar a un quórum, a una decisión anónima, para que podamos tener un presidente, obviamente también con presión de afuera. Y gracias a Dios este año ya pudieron llegar a un acuerdo y bueno, ya tenemos presidente y vemos mucha mejora para este año, gracias a Dios, Dios mediante. Amén, amén. Y caminando por las calles nos encontramos al presidente. ¿Cómo se llama? Se llama Joseph Fon. Y es, por supuesto, Cristiano Maronita. Cristiano Maronita, claro que sí. Él era el jefe comandante de las Fuerzas Armadas. Ok, ok. Miren esta plaquita que hay en una de las paredes de la plaza donde hay una foto del antes y el después. Que ojo, ahorita está inclusive más bonito que ese after porque como ven tiene mesitas, tiene más flores, árboles. Y este barriecito se llama La Diáspora. Básicamente familias libanesas pues que ya emigraron y vivieron en el extranjero. Hoy como que aportaron para reconstruir este barrio, entonces hay que sí, libaneses rusos, libaneses americanos, etcétera, etcétera. De un localcito bastante escondidito y sencillito, en una de las esquinas de este lugar, ¿qué es lo que se come divino? El brioche de chocolate. Ya lo van a probar con nosotros, con Emma. Entonces a nosotros ahorita nos cortaron, nos lo picaron para todos poder compartirlo, pero por favor, o sea, miren el chocolate y si pueden, o sea, ojalá pudieran sentir lo suave que está. Cristel, eres perfecta para ser blogger libanesa, sí, sí, sí. Debería. Bueno, pero primero buen provecho, o sastén. Ok. Está esponjosito, o sea, súper, súper suavecito. Y no está tan empalagoso, divino. Tiene como el chocolate perfecto. Se me parece un poquito como un panetón, pero obviamente más dulcito y caliente. No está así como frío, temperatura ambiente, como no se come el panetón. Pero está divino. Buen provecho, sastén. Shukran, shukran. Miren qué espectacular la vista de esta iglesia.
Yo debo admitir que estoy demasiado sorprendido con la belleza del Líbano. Ya yo me esperaba que fuese un país espectacular, sobre todo porque en el resto de países de Medio Oriente que he visitado, todo el mundo dice, no, nosotros vamos de fiesta para el Líbano, vamos de vacaciones para el Líbano, si queremos esquiar, si queremos ir para la playa, si queremos relajarnos, el Líbano es nuestro país. A pesar de los recientes conflictos que ha atravesado históricamente, ha sido, bueno, el país de vacaciones del Medio Oriente, pero no me imaginaba ver tanta belleza y sobre todo tanta autenticidad. Uno va a países, por ejemplo, como los Emiratos Árabes y es verdad que es mucho lujo, pero es como un lujo exagerado, genérico. Acá, al igual que en Irán, de verdad, quienes vieron esa serie, me parece que la cantidad de flores, la estructura, el diseño, no busca como ser el más lujoso o el más hippie, sino tiene su estilo particular. Y de verdad eso me tiene fascinado. Ya hemos visitado 3 pueblitos el día de hoy y todos tienen así como su encanto particular. De verdad que esta visita por el Líbano me quedó súper corta, pero es una excusa para volver y por supuesto con Ñiñita. Cris, ya estamos llegando al final de este recorrido y yo todavía tengo un par de preguntas para ti. La primera es, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en el Líbano? La amabilidad de la gente, 100% la calidad del tipo de la gente, eso me encanta, y la generosidad y todo eso, pues. Mira, yo aquí quiero hacer un énfasis ya que lo mencionas porque estoy totalmente de acuerdo contigo, no solo acá en el Líbano, sino en el Medio Oriente, la gente es súper amable y están dispuestos a darte hasta lo que no tienen, pero especialmente con ustedes, o sea, contigo y tu padre, se mezcla la amabilidad de los libaneses con la amabilidad de los venezolanos y de verdad que eso es, miren, una mezcla maravillosa. Agradezco mucho la visita de todo lo que me han llevado a conocer el día de hoy. Sin ustedes no hubiese sido posible. No, claro que no. Y de verdad que lo valoro mucho. Ahora, ¿hay algo que no te guste o que cambiarías de la vida del Líbano? Sí, bueno, lamentablemente cambiaría la política, porque es muy complicada y en verdad no nos están ayudando, sino atrasando el país. Y nosotros queremos avanzar y queremos que sea un país que todo el mundo visite y no solo vea lo malo, sino todo lo bueno. Entonces, ¿no extrañas Venezuela, Cris? Ay, pero me encanta Venezuela también. No hay como Venezuela, eso sí. Amo Venezuela y bueno, tengo la bendición de vivir entre los 2 países más bellos del mundo, que son Venezuela y el Líbano, la verdad. Así que bueno, eso sí, agradecida por eso. Y gracias a ti por tu tiempo y por venir con nosotros y conocer el Líbano desde nuestros ojos. Bueno, gracias nuevamente a ustedes por ver este video y a ustedes dos por traernos, porque acá el señor estuvo bastante escondido, pero él estuvo presente todo el día. Él ha sido el pionero. Así, no, vale. El historiador. Exacto. O sea, sabe muchísimo de estos países y de verdad agradecido, Jorge. Soy un aprendiz. Gracias, Claro, gracias. serán. Muchas gracias. Estamos esperando tu visita otra vez. Claro que sí. Muchos latinoamericanos esperándolos aquí. Amén. Damos la orden para todos. Amén, amén.